Buenas amigos, ¿cómo estamos? Pues vamos a liberar por fin nuestra PlayStation 5 de la versión 4.03 a la 10.01. Yo en mi caso tengo la 860 de una que pillé y la tenía que muerta de asco hasta que ahora ya pues podemos usarla y liberarla. Así que nada, vamos al lío. Lo que vamos a necesitar es un pendrive que vamos a conectar a esa PlayStation 5, ¿vale? Configurarle una conexión de red, pero de forma especial para que no salga de internet y se actualice. Y luego los archivitos, pues, del famoso exploit de YouTube, de la aplicación de YouTube. Tendremos que restaurar, como en el vídeo anterior, una copia de seguridad que nos pasa a esta persona y luego desde un PC, vamos a intentar un PC, lanzar pues la liberación. Así que nada, vamos al lío, sin más demora. Bueno, por aquí yo ya tengo los archivitos colocados y gestionados. Me cogí un pad de agradecer al canal de Nano, ¿vale? Para tenerlo todo más fácil, os lo dejaré por ahí sus archivos, su canal. Y lo que tenemos que hacer, pues la carpeta que pone, lo veis por aquí, meter en la raíz de un USB, pues un USB formateado, yo lo tengo en FAT para luego poder pasar archivos de más de 4 gigas, aunque creo que FAT 32 también vale, pero bueno, te recomiendo que lo formateen en SFAT, ¿vale? Copiamos todo esto que va a ir a la consola. Una vez que lo tengamos copiado, pues nos vamos a la consola. Por aquí ya tenemos la consola. Y en esto, como hicimos en la anterior ocasión, tenemos que restaurar una copia. Ahí ves que yo tengo la 860. Pues tenemos que restaurar la copia de seguridad. Así que nada, nos vamos a ajustes, sistema, esto lo vimos en un vídeo anterior, y vamos a restaurar esa copia de seguridad de la consola de esta persona, esta vez el PS5, ¿vale? Y lo recuperamos. Ten en cuenta que esto te va a borrar todo lo que tengas en tu PlayStation 5, todo, ¿vale? Aquí te avisa para que lo tengas en cuenta. Le damos a todo que sí y demás. Si tienes el cable de red conectado, puede que te dé un error. Te recomiendo desenchufarlo. Yo lo tengo sin desenchufar. Ahora se va a reiniciar. Esperamos un momentillo. Esto tarda unos minutos. Y una vez que esto termine, pues nos arrancará la consola, como si fuera nueva. Aquí le damos al botón de PS para iniciar y aquí el usuario que tiene esta persona, el user 1. Damos a OK, aquí le damos al botón de PS y al cuadrado para que no nos salga este aviso. Y lo primero que voy a hacer desde ajustes, configuración, es cambiar el idioma para enterarnos mejor, ¿vale? En System Language. Y lo tenemos. Y ahora en Language, pues yo lo voy a poner en español de España. Ahora tenemos que configurar una conexión de red, ¿ok? Ya sea por Wi-Fi o por cable. Y tened cuidado que no salga actualización, pero si lo hacéis así más o menos bien, rápido, pues tampoco hay que hacerlo muy rápido, no vais a tener problemas. Así que nada, nos vamos allá arriba al tercero, a red, y aquí tenemos que darle en la parte izquierda a ajustes, ¿ok? Para configurar, y abajo configurar una conexión de red. Y en esta parte, pues tú ya eliges si quieres o por Wi-Fi o por cable de red. Yo en mi caso, cable de red. Aquí pulsamos en esa opción, configurar red LAN cableada, ajustes avanzados, y tenemos que cambiar el ajustes de DNS, el cuarto, y poner el siguiente, que va a ser 127.0.0.2, para que así no salga a internet, pero sí tenga red local. Aquí ponemos manual y lo que te digo, en el DNS primario ponemos eso, 127.0.0.2, y con esto ya estaría. Le damos a terminar y a aceptar. Aquí, conectando a la red, te dará error, pero tú lo ignoras y sales para afuera. Vale, una vez hecho con esto, nos tenemos que ir a contenido multimedia y ya ejecutar la versión de YouTube con el exploit. Y luego nos vamos a ir al PC. Contenido multimedia y YouTube. Y ahora aquí le dejamos tal cual nos va a aparecer. Con esto, le damos aquí a aceptar, nos sale todo ese mensaje y vemos que ahí arriba listening on y nos sale la IP que tiene nuestro equipo. En mi caso acaba de 186. Pues nada, venimos al PC y en la otra carpeta, la remote loader, que esto también lo vimos en otro vídeo, pero ahora ya mejor, ejecutamos este programita. Le tenemos que pulsar aquí en socket, ¿vale? Dejar el puerto al cual está y la IP si la tenemos que cambiar, aquí lo vamos a ver mejor, por la 186, 192.168.1.186. Socket, el puerto ahora mismo no lo cambiamos, dejamos el que está y lo he dicho aquí, 186.
Pues nada, ahora vamos a ir pulsando los siguientes botones para ejecutarlo con un ordenador en la misma red, ¿ok? Le damos a guardar y nada, empezamos por el láser. Le damos y veis que si sale eso está bien. En el ordenador Windows te saldrá una ventana negra que te dice pulse una tecla para salir, le puedes dar y así se sale porque ya lo ha lanzado. Ahora vamos con el siguiente, que es el F-Loader, que sale ahí. Le pulsamos y igual, nos sale otra parte. Ok, esto bien, excepto en el último que se puede quedar congelada. Ok, sale otra ventanita. La cerramos y ahora ya tenemos que hacer los dos de la derecha. Pero en este caso tenemos que cambiar el puerto porque no vas a usar el 50.000. Tenemos que poner el siguiente, que es el 9021. Y ahora ya tenemos que darle, podemos darle a guardar o no. Ok. Ahora tenemos que, importante, como has visto, salir para atrás con el botón PS, salimos a la configuración. Los dos primeros eran con ese menú, con esa ventana en negro, y ahora esto va a ser así, en el menú principal de la consola. Y ahora aquí le damos a Scun, Stuff, ¿vale? Y como igual, como siempre, pues nos sale eso, welcome, tal, 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 y ya solo nos queda el Etagen. Yo en otro vídeo que hice lo probé y se me quedó congelada, entonces tienes que apagarla a capón. Verás que si se te queda esta imagen que va a salir ahora a la izquierda fija, una de estas, pues es que no te ha funcionado. También si no te va a dejar usar la consola, la música se va a parar, pero si se quita, pues ya estaría. Y ya lo tendríamos todo, ya solo quedaría cerrar esta ventana y ya en la consola, pues nada, si nos vamos a ajustes y nos vamos a la parte de abajo, vas a ver que tenemos un nuevo menú, el Etagen Toolbox. Y aquí podemos instalar los paquetes. Vamos aquí, como en la PS4, Packet Installer, podemos instalar las cositas. ¿Veis? Por aquí yo tengo un par de cosas, tengo uno de PS4 y otro de PS5, pues vamos a probarlo, le damos. Este que ocupa un poco más, por eso puse el pendrive en formato SFAT, porque ocupa creo que 10 gigas. Y si nos vamos para afuera, pues vas a ver que ya si nos vamos a juegos, ¿vale? No en contenido multimedia, pues ya nos van a aparecer, pues estos dos. Y si lo arrancamos, pues mira, ya nos funciona. Lo único aquí me va a decir que tengo el mando de Play 4 conectado, que no tengo el de A5, que lo he pedido, porque la que compré no lo tenía. Y como vamos a darle un poquito para adelante, como veis, está arrancando, está funcionando y podríamos juguetear. Y con PS4 igual, con el juego este también. Así que nada, amigos, os dejo lo necesario en el comentario fijado, vamos hablando y cualquier duda de comentario me lo dejáis y lo vamos viendo. Hasta luego, un abrazo.